explique? Y ya te doy la pauta para que tú nos hagas una breve reseña. De acuerdo. Sí. ¿Y hacia dónde vamos a ver hacia el teléfono? Ajá. Muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Nos encontramos aquí el día de hoy, su servidora, la contadora Irina Vanessa Domínguez Sánchez, y el contador público certificado Miguel Ángel Calderón Arreola, para platicarles a ustedes un poquito acerca de lo que es el escenario actual de la auditoría. Miguel Ángel, te quisiera pedir, de favor, nos hicieras una breve reseña con referente a tu carrera. Perfecto, contadora, muchísimas gracias. Bueno, pues como bien lo señalabas, soy Miguel Ángel Calderón Arreola, soy contador público, egresado de la Universidad Michoacana, donde también tuve la oportunidad de hacer una maestría en fiscal, y posteriormente cursé estudios de doctorado en materia fiscal en la Universidad Autónoma de Durango. Bueno, he hecho algunos diplomados y bueno, pues tú sabes que dentro de la capacitación que se nos exige a los contadores colegiados, pues año con año cumplimos con la norma de desarrollo profesional continuo. ¿Y a qué me dedico en mi práctica profesional? Bueno, pues aparte de la docencia, que es una labor que ya llevo varios años ejerciendo y que me gusta mucho, tengo mi propio despacho donde nos dedicamos principalmente a temas de auditoría y control interno, y bueno, pues estamos afiliados a una firma nacional que se llama RTC.net. Ay, pues ahora sí que es un poquito largo, pero me da mucho gusto estar con una persona muy preparada para poder platicar sobre este tema. Para mí es un honor. Gracias. Con referente a lo que nos decías, Miguel Ángel, a mí me gustaría, si es posible, que nos dijeras un poquito con referente, en palabra clave ahora sí de nuestra entrevista, lo que es auditoría en general, porque si tú vas y presentas, por ejemplo, la palabra auditoría frente a muchas personas, el hecho de escuchar auditoría, todo se nos pone así, la piel de gallina, ¿no? Porque dices, es que auditoría lo relacionas inmediatamente con lo que puede pasarte con referente al SAT. Entonces, yo quisiera como que entráramos un poquito en el campo de lo que es realmente la auditoría para que nuestro público pues tuviera ese conocimiento de qué es la auditoría. Claro que sí, contadora. Como bien señalas, hay que empezar, como dicen, por el principio, y vamos a platicar de qué es y qué no es la auditoría. Normalmente se ha difundido tanto el vocablo de la auditoría que ya se ha vuelto un término de uso común, de tal manera que a cualquier revisión de información financiera se le denomina ya auditoría, ¿no? Por ejemplo, de repente vemos que en alguna institución gubernamental llega a haber falta de liquidez, llega a haber falta de recursos públicos, por X o Y razón, y lo primero que se exige es, oigan, queremos que se haga una auditoría para que se investigue quiénes fueron los responsables, ¿no?, del quebranto, que a lo mejor ni lo hay, pero posiblemente sean circunstancias coyunturales, pero la gente pide auditorías, ¿no? Normalmente el concepto que se tiene es ese, de que la auditoría sirve para ver quién se robó el dinero, para ver qué hicieron con los recursos, para ver dónde quedó, si lo utilizaron bien, o se le da también el enfoque de que es auditoría por parte del SAT, una revisión con carácter fiscal, donde el SAT llega para determinar los impuestos que el contribuyente debió haber pagado, y se tiene esa noción de que la auditoría, sobre todo cuando es ejercida por parte de una autoridad fiscal, que es arbitraria, ¿no? Que van a llegar y revisarte y sancionarte, multarte y hasta meterte a la cárcel. Pero la realidad es que una auditoría, ya yéndonos un poquito a un lenguaje más técnico, cuando nosotros como contadores hablamos de auditoría, lo que hacemos es referirnos a una auditoría de estados financieros. ¿En qué consiste esta? Es un examen que nosotros hacemos de la información financiera que emite una entidad económica, y aquí hago un paréntesis
porque no necesariamente la auditoría es para una empresa. Puede ser para una empresa, pero puede ser también para entidades gubernamentales o para organismos sin fines de lucro. Por ejemplo, los gobiernos municipales, estatales, federal tienen que auditarse. Las entidades sin fines de lucro, como pueden ser Cruz Roja, Teletón, etcétera, también tienen que hacerse una auditoría para efectos financieros. Y bueno, nosotros lo que hacemos en un trabajo de este tipo es revisar la información financiera que emiten estas instituciones y dar una opinión sobre si los datos y cifras que se presentan pues están emitidos razonablemente de acuerdo con un marco de información financiera, es decir, con una serie de reglas que nosotros utilizamos para llevar nuestra contabilidad, siendo el más común de estos marcos pues las famosas normas de información financiera, las NIF, ¿no? Ok. Un punto muy importante que yo detecto en lo que nos estás comentando ahorita, ¿no? Es información financiera. Sí. A mí me gustaría que ahondáramos un poquito con referente a lo que es la información financiera, porque a veces tienen la idea de que uno llega nada más a revisar cifras y resulta ser que la información financiera pues es una parte de eso, pero pues la auditoría tiene sus diferentes pasos a seguir, ¿no? Correcto. ¿Cuáles serían estos pasos a grandes datos que abarca esa parte de la auditoría? Cuando nosotros hacemos un trabajo de auditoría, efectivamente revisamos la información financiera, es decir, las cifras, como bien señalabas, que contienen los estados financieros de una entidad. Pero previo a esto, o sea, no llegamos y empezamos a revisar números y nada más, sino que hacemos una serie de procedimientos. Dentro de estos procedimientos está el estudio y evaluación del control interno, que en auditoría nos es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos una máxima. Decimos que si la entidad no tiene orden, no está bien controlada, no lleva sus procedimientos, procesos, forma de operar de una manera lógica y detallada, pues eso va a repercutir en la información que genere. Entonces, por ejemplo, quiero entender un poquito que el control interno pues da dirigido a esa parte que te estoy diciendo ahorita, que así es. en cierta manera lo administrativo. ¿Sí? Sí, sí. Todo lo que la empresa hace, a final de cuentas, recae en la información financiera, ¿sí? O sea, la información financiera va a ser un reflejo de la forma en que la empresa o la entidad se administra, en la forma en que la entidad opera, en la forma en que la entidad tiene políticas, procedimientos, tiene orden, en fin, todo eso se va a reflejar en la información financiera. Por ejemplo, ¿por qué es importante este tema del control interno? Porque supongamos que una empresa, vamos nosotros a auditarla, y resulta que, imagínate lo siguiente, no hay nóminas, los empleados entran a la hora que quieren, faltan cuando quieren, no hay un control del personal, etcétera. ¿Tú crees que las cifras de la nómina van a ser confiables? No. Pues seguramente no. Entonces, como preámbulo a la revisión de la información financiera, tenemos que hacer otra serie de procedimientos, ¿no? Entonces, la auditoría de estados financieros es un trabajo extenso, no es nada más revisar papeles o revisar documentos, va más allá de eso. Sí, entonces, y aparte de que, como tú dices, o sea, tenemos que ahondar en cuestiones de control interno y después ya se revisan las cifras, pues también a la hora de que tienes que llegar a lo que es la opinión, que es una parte muy importante también en lo que es la auditoría de lo que fue tu revisión. A mí me gustaría, si se puede, Miguel Ángel, que viéramos un poquito qué es lo que puedes obtener ya cuando has llevado a cabo este tipo tanto la revisión de control interno como ya haberte metido a las cifras, las opiniones que tú como auditor puedes dar al cliente que te solicitó esa parte de esa revisión. ¿Sí? Okay. Porque muchas veces los clientes tienen la idea de que nada más existe una sola, o dos. Entonces yo quisiera que nos platicaras un poquito sobre eso. Ok. Bueno, volviendo a lo que platicábamos de qué es y qué no es la auditoría, hay que comentar que, bueno, nosotros como auditores revisamos, ¿sí? Y ya una vez que nosotros hacemos esa revisión o ese análisis,
emitimos una opinión del estado que guarda la información financiera de una entidad. Les comento que en cierto sentido los auditores somos muy parecidos a los médicos. Por ejemplo, cuando una persona tiene algún síntoma, pues va con el médico y el médico aplicará una serie de procedimientos de revisión, le mandará a ese paciente a hacer análisis, estudios, etcétera, para poder dar un diagnóstico. Igual nosotros, como auditores, revisamos las cifras, el control interno, las operaciones de una empresa y damos una opinión, es decir, damos un diagnóstico. Pero nosotros no somos los que vamos a corregir la información financiera de las empresas, ¿no? Muy importante. Tú vas a dar una opinión, ¿sí? Y la que se va a encargar de hacer esa tarea va a ser la empresa. Así es. Sí, es correcto, porque todavía hay empresas o hay clientes que nos llevan a contratar y que tienen esa idea, que dicen, pues el auditor va a llegar y va a corregir todo lo que no hizo el contador. No, la verdad es que yo voy a opinar sobre lo que hay. Entonces, sí podré proponer algunos ajustes, podré proponer algunas correcciones, pero el trabajo de corrección es un trabajo interno que debe hacer la empresa. Y muchas veces dicen, es que los auditores son flojos. No, no es que seamos flojos. Lo que pasa es que yo en mi carácter de revisor no puedo ejercer de juez y parte. O sea, si yo genero un trabajo que después yo mismo me voy a revisar, pues obviamente que mi opinión va a estar sesgada, va a estar viciada. Entonces, yo puedo dar sugerencias, puedo decirle incluso a la empresa cómo lo tiene que hacer, pero es el equipo contable y administrativo de la entidad auditada quien tiene que implementar todas esas sugerencias y recomendaciones que uno como auditor genere. Inclusive, Miguel Ángel, si me permites, en el Código de Ética está establecido precisamente previendo evitar esta situación que un auditor puede dar su opinión, puede sugerir, pero no va a ser el que va a aplicar esas sugerencias en la empresa. Así es, y siendo más técnicos, en el Código de Ética eso se le conoce como una amenaza de autorrevisión. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, volviendo un poquito a lo que es la opinión, los tipos de opinión que puede emitir un auditor, ¿cuáles son? Dentro de la auditoría existen 4 tipos de opinión. Sin embargo, las normas internacionales de auditoría, es decir, las famosas NIA, las agrupan en 2 categorías. Una es la opinión no modificada, ¿sí? un grupo, donde la opinión no modificada es lo que antes conocíamos como una opinión limpia o sin salvedades. ¿Qué quiere decir esto? Que la información financiera que revisamos está prácticamente bien, no se le tuvo que mover, pues ahora sí que nada, y entonces opinamos de que la información cumple razonablemente con el marco de información con la cual se genera. ¿Okay? Después, existe otro grupo que es la opinión modificada. ¿Sí? ¿Por qué opinión modificada? Porque, bueno, nosotros a la información financiera que emite la entidad le hacemos una serie de observaciones o modificaciones. Digo, es un tanto rigorista el término, pero así lo manejan las NIA. Y dentro de esta opinión modificada encontramos que puede ser de 3 tipos. Puede ser una opinión con salvedades, cuando en general toda la información está bien, salvo algunos puntos específicos, ¿sí? Donde puede haber discrepancias de criterio entre el auditor y la empresa. Puede darse el caso que se emita también dentro de este grupo de la opinión modificada una opinión negativa cuando nosotros revisamos y nos damos cuenta de que los estados financieros no representan la realidad de la entidad. Ahí damos una opinión negativa donde decimos, ¿sabes qué? Pues las cifras que están aquí no representan la realidad del negocio. Y en tercer término existe lo que se le llama una abstención de opinión, que normalmente se da cuando hay limitaciones en el alcance de nuestro trabajo como auditores, cuando no podemos hacer las pruebas que queremos, cuando no nos dan la información, cuando tenemos limitantes. Por ejemplo, yo quería revisar el mes de diciembre y nada más me dieron noviembre. En fin, cuando no tenemos los elementos suficientes, dice por ahí un dicho que
si no tienes nada bueno que decir de alguien, pues mejor no digas nada, ¿no? Entonces, en ese sentido va la abstención de opinión, ¿sí? Y pareciera algo muy sencillo, porque de repente, los clientes dicen, ay, me cobraste tanto por una hojita donde das tu opinión. Pues sí, pero para llegar a esa opinión hay mucho trabajo atrás y sobre todo se necesita tener mucho conocimiento técnico en la actualidad, porque uno de los puntos más importantes en una revisión de estados financieros, pues evidentemente es el tema fiscal, pero también el tema de la información financiera. Las normas contables están en un proceso muy dinámico, cada año se genera nueva normatividad contable, entonces no solamente se actualiza lo fiscal, sino lo contable también cambia, y dije ahorita cada año, pero la realidad es que cambia a cada rato, ¿no? Entonces tenemos que estar muy a la vanguardia y bueno, pues eso es lo que proponemos, ¿no? A través de organizaciones como el Colegio de Contadores, que nuestros agremiados estén en permanente capacitación para dar precisamente servicios de calidad a nuestros clientes. Sí, Miguel Ángel, en eso también contigo concuerdo, pues el colegio es parte de nuestra preparación, de nuestra capacitación. Uh-huh. Y pues definitivamente la auditoría es un área que no podemos dejar de estar preparándonos y estar al día, porque como tú dices, o sea, ya no tanto estamos con las normas de aquí, de nuestro país, sino que ya todo está globalizado. Entonces tenemos que acatar ya normas internacionales. Así es. Entonces, volviendo un poquito con referente a lo que comentabas de los procesos y de los opiniones, también tenemos conocimiento de que no nada más vamos a tener revisiones o auditorías aplicadas específicamente a lo que es la información financiera. Uh-huh. Hay una parte y un rubro muy importante que hace ratito tú ponías de ejemplo y que creo que pudiéramos hablar un poquito más sobre lo que son las nóminas. ¿Estás de acuerdo en que también para poder tener un conocimiento más amplio con referente a las empresas, pues muchas veces se nos pide el servicio de auditarles con referente a cuotas obrero Uh-huh. y a lo que serían los pagos de Infonavit? Okay. Me gustaría que nos hablaras un poquito más sobre estos temas. Sí, bueno, cuando nos referimos a una auditoría de estados financieros, revisamos todos los rubros que integran la información contable y financiera de una entidad. O sea, hacemos pruebas para revisar el rubro de efectivo, el de cuentas por cobrar, el de ingresos, gastos, etcétera. ¿Ok? Pero en ocasiones nos solicitan trabajos donde únicamente revisamos un rubro específico de la información. Entonces, en esos casos, técnicamente a eso, aunque coloquialmente se le llama auditoría, el término técnico adecuado es un trabajo de atestiguamiento, ¿sí? Entonces, el trabajo al que haces mención o referencia es cuando nos contratan, por ejemplo, para revisar las cuotas obrero-patronales del Seguro Social de una entidad, ¿no? Lo que se conoce coloquialmente como auditoría para efectos de Seguro Social, técnicamente es un trabajo de atestiguamiento. ¿Por qué? Porque no revisamos toda la información financiera de la entidad, sino exclusivamente esa parte. Entonces, aunque se le llame así auditoría, la realidad es que es un trabajo de atestiguamiento y se rige por otra normatividad, que en este caso son las normas para atestiguar. De igual manera, hay otro trabajo también de contribuciones, donde revisamos las contribuciones pagadas al Infonavit. Es de igual manera un trabajo para atestiguar, porque solamente revisamos esa parte, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de trabajo que nosotros como auditores prestamos y que, bueno, complementa o va de manera adicional a la auditoría de estados financieros. Ok, entonces, entrando un poquito en esta materia, las normas de atestiguamiento que tú nos comentas ahorita y que nos das 2 ejemplos, ¿algún otro ejemplo que haya con referente al trabajo del contador con referente a las normas de atestiguamiento? Uh-huh. Sí, existen otro tipo de trabajos de revisión financiera que se les llama trabajos de procedimientos convenidos.
cuando nosotros hacemos un trabajo, ya sea de auditoría o de atestiguamiento, nosotros hacemos las pruebas que consideramos pertinentes, ¿sí? O sea, el auditor es el que decide qué pruebas son las que va a realizar, ¿ok? Existe otro tipo de trabajos donde se solicita que el auditor efectúe una serie de procedimientos, los cuales le interesan a la empresa, pero yo ya no tengo esa libertad de acción. O sea, la empresa me dice, yo quiero que específicamente hagas esto. Okay. Por ejemplo, ¿en qué caso se da ese tipo de trabajo? De repente hay instituciones públicas, universidades, que bajan recursos de fondos gubernamentales, de CONACYT, de algunos fondos de la Secretaría de Energía, etcétera, para desarrollar proyectos de investigación. Normalmente, la persona que da el dinero, en este caso, pues el fondo o CONACYT, etcétera, pide la intervención de un auditor y dice qué es lo que quiere que se revise. Y entonces dice, a ver, el auditor que va a revisar este proyecto, quiero que revise al 100% los gastos, quiero que revise todas las cuentas bancarias, quiero que revise. Entonces, cuando la empresa o la entidad nos dice qué es exactamente lo que quiere que haga el auditor, a eso se le conoce como procedimientos convenidos, ¿sí? Okay. Porque nos contratan para que hagamos lo que ellos nos están pidiendo. Y nosotros ahí hacemos un informe de qué fue lo que encontramos al aplicar dichos procedimientos. Okay. De hecho, te comento, y este es un dato muy interesante, el trabajo más famoso de procedimientos convenidos es precisamente, ¿sabías que los premios Oscar requieren de un auditor? Es un despacho contable, es una firma de esas numerosas con presencia a nivel mundial, la que resguarda el nombre de los nominados y de los ganadores. Entonces, ahí se requiere la intervención de un auditor antes de que le den a los presentadores el sobrecito con el ganador. Hay un auditor que revisa que efectivamente en el sobre viene el nombre de la persona que la academia designó como ganador. Y ese es un trabajo justamente de procedimientos convenidos. Entonces, muy importante por lo que decías, que normalmente se piensa que los auditores revisamos puras cifras, pero como en este caso, no solamente es revisión de cifras, podemos hacer otro tipo de trabajo donde de alguna manera tenemos una especie de fe pública, o sea, no somos notarios, pero supervisamos que se efectúen ciertas actividades, ciertos procedimientos y gozamos de esa credibilidad ante los demás. Entonces, fíjate, es un detalle bien curioso porque en este caso de los Óscares no es un notario, no es una firma de abogados, es un despacho contable el que resguarda esta información. Ese pues es un dato interesante, ¿no? Claro que es muy interesante, no me lo esperaba, la verdad, pero pues, oye, ya donde nos estamos, ahora sí que colocando los contadores, ¿no? O sea, la importancia que tiene la opinión y el resguardo de uno, del trabajo de uno como profesionista. Sí. Pregunta con referente a los informes que emites, así como en los dictámenes tenemos dictamen limpio, contabilidad, el informe también tiene algún nombre en específico cuando tú entregas basándote en el número de testiguamiento. El informe también puede decirte que puede ser un informe. Sí, en el caso de los informes para en auditorías de estados financieros y en trabajos de atestiguamiento, el informe es igual, es un informe de los auditores independientes. Okay. Y dependiendo del tipo de trabajo que sea, tiene un formato específico. O sea que sí hay formatos específicos. Exacto, sí, porque si no, imagínate, cada auditor presentaríamos el informe como se nos ocurriera y bueno, sería difícil comparar los informes de todas las empresas, ¿no? Imagínate, por ejemplo, los analistas financieros de las empresas que cotizan en bolsa. Son muchas las empresas que cotizan en mercados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se requiere cierta homogeneidad para que, bueno, el formato del informe sea más o menos similar en todas, aunque bueno, se le pueden poner algunas particularidades ya dependiendo ahora sí, del estilo de cada auditor, ¿no? Pero en general es un formato establecido, tanto en las normas para atestiguar como en las normas internacionales de auditoría. Ok, entonces,
me queda súper claro que sí, tenemos formalitos también establecidos para eso. Y con referente, ahorita sí que tomando un poquito el tema de la actualidad, ¿cómo te ha tocado a ti como auditor la experiencia pues ahora sí que, del COVID en general? Sí, el tema del COVID, híjole, yo creo que en todos los ámbitos, dicen que se metió en todas partes, ¿no? El famoso bicho, porque nos pegó en todos los aspectos, o sea, modificó todo el escenario y todas las dinámicas sociales y profesionales y personales, eh, y en el caso de la contaduría y la auditoría, pues no fue la excepción. Nosotros como auditores, cuando llevamos a cabo una auditoría de estados financieros, una de las principales cuestiones que revisamos es algo que les denominamos el postulado de negocio en marcha. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad de revisar a la institución para poder determinar si ésta va a seguir funcionando por lo menos en un horizonte de 12 meses a partir de la fecha en que se emiten los estados financieros. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensemos, empresas que les fue muy bien en el año 2019, ¿sí? Por decir quizá cines, empresas turísticas, empresas restauranteras, del sector hotelero, etcétera, posiblemente en 2019 les fue muy bien. Pero ¿cómo les habrá ido en 2020 con esto de la pandemia, que se cerraron este tipo de negocios? Seguramente les fue muy mal. Entonces, dentro de las cosas que nosotros tenemos que revisar ahorita de las empresas que estamos haciendo la auditoría de 2020, es precisamente esto. ¿Qué impacto tuvo el COVID en la información financiera de esta empresa? Y tenemos que ver si ese bajón, tanto en rentabilidad, en utilidades, en ingresos, fue solo un bache temporal o fue de plano un tsunami que arrasó con el negocio. Y eso lo tenemos que decir en el dictamen. ¿Sí? Entonces, para los que nos están viendo y son auditores, un tip muy importante aquí. Una de las principales cuestiones que se tienen que revisar es en las notas a los estados financieros, qué dice la empresa respecto de cómo le afectó la pandemia de COVID al negocio, ¿sí? Parte muy importante, notas financieras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues precisamente ahí es donde tienes que expresar qué fue lo que pasó, cómo pasó, ¿no? Así es. Entonces, recordemos que la información financiera de una empresa se compone por los estados financieros y las notas a los estados financieros. Que a este tema de las notas se le ha dado mucha relevancia últimamente. Tanto así que si tú, por ejemplo, ves un informe anual de una empresa que cotiza en bolsa, pues los estados financieros son 4 hojitas, pero de notas son como 120, ¿no? De toda la información que tienen que detallar y explicar. Entonces, dentro de esas cosas que tienen que detallar y explicar, se encuentra efectivamente el tema del COVID. O sea, cómo les impactó al negocio, qué medidas tomaron, si tuvieron pérdida de clientes importantes, de proveedores importantes. Ustedes lo saben, muchas empresas, muchos negocios de plano tuvieron que cerrar ante esta situación tan drástica. Entonces, nosotros como auditores tenemos que revisar que la empresa informe cuál fue el impacto de esta situación en su información financiera y por nuestra parte tenemos que poner un párrafo de énfasis donde se haga la referencia a la nota de los estados financieros en los cuales se señale esta situación que acabamos de mencionar, ¿sí? Y tenemos que ser lo suficientemente hábiles para poder detectar si este impacto fue temporal o fue definitivo, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque pensemos en alguien que vea los estados financieros. A lo mejor puede ser que diga, oye, pues el negocio le fue muy mal. Y podría a lo mejor eso desalentarlo a invertir. Pero si ve en el informe que esa es una situación temporal, bueno, pues a lo mejor las decisiones que se tomen con base en los estados financieros pueden cambiar. Entonces, esto es algo muy importante que debemos tomar en cuenta y que no se nos puede pasar, ¿sí?
debe estar presente en la información financiera del ejercicio 2020, tanto la nota a los estados financieros donde se aborda el tema de la pandemia, como en el informe del auditor, donde se comenten los resultados de esta situación como producto de la auditoría. Pues considero que eso sí, como tú dices, es muy importante, y más porque, como tú dijiste hace rato, todo lo tenemos ya normado hasta en las NIF. Entonces yo recuerdo un poquito que en el colegio hace un tiempo nos dieron precisamente, estuvimos viendo notas a los estados financieros en un diplomado. Le dieron mucho peso a las notas en los estados financieros. Entonces tú, como auditor, a la hora de que revisas ya ya esa parte, ¿qué es lo que tú más revisas de este tipo de, por ejemplo, de las notas? ¿Qué tanto está elaboradas? Ok, nosotros dentro de lo que es la revisión de estas notas, que técnicamente le llamamos revelaciones, se oye muy esotérico el término, ¿no? Pero se le llama así revelaciones, es decir, ¿qué está informando la empresa en cuanto a su valga esta redundancia, en cuanto a su información financiera? Normalmente las cuestiones que nosotros abordamos en la revisión de este aspecto de las revelaciones es que no se omita información que debe de ir en una nota, que debe ser explicada. Y te pongo un ejemplo muy sencillito, que me gusta utilizar mucho, sobre todo con mis alumnos de la licenciatura. Por ejemplo, cuando tú ves un estado financiero y ves una cuenta que dice clientes, 2 millones de pesos, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Bueno, pues es una cuenta por cobrar, ¿no? O sea, pero lo que sí no, te revela una cifra del estado financiero. Ajá. Pero realmente tú no sabes cuántos clientes están en esa cuenta, qué cantidades son las que deben, tiempos, inclusive hasta de cobro. Exacto. Entonces, esa parte es la que... Si tú ves el saldo de clientes tenemos, que dice clientes 2 millones de pesos, pues tú supones que es una cuenta por cobrar, que es producto de una venta a crédito, que en un horizonte de por lo menos o de 12 meses, o es decir, en un tiempo máximo de 12 meses a la fecha de la emisión de los estados financieros, se va a recuperar, que bueno, se tiene ese adeudo, pero seguramente se va a cobrar, etcétera. Eso es lo que uno intuye cuando ve la pura cifra, ¿no? Pero ¿qué pasa si en la nota te fijas y dice clientes, notas a los clientes? Se compone de una factura emitida al gobierno del estado con fecha 2015. Pregunta, ¿tú crees que le van a pagar a esa empresa? No. Pues seguramente no. Entonces, ¿qué fue lo que te ayudó a tomar una mejor decisión? ¿La cifra o la nota? La nota. Pues desde luego que la nota. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nosotros revisamos a la hora de que efectuamos procedimientos relativos a las notas de los estados financieros. O sea, porque si la empresa no informa eso, puede dar lugar a que la información financiera se malinterprete y no sea la real y conduzca a error. Entonces, fíjate la trascendencia de las notas. Y eso es algo muy relevante porque el auditor, como te decía, ya en los tiempos donde el auditor revisaba facturas, revisaba gastos, pues sí, es una parte de... Pero el trabajo tiene que ser más fino, tenemos que revisar otro tipo de cosas y tenemos que revisar también las notas a los estados financieros, ¿sí? Es un trabajo muy delicado y como te digo, cada vez cobra mayor importancia porque efectivamente la nota es lo que te aclara la esencia o el sentido de las cifras. O sea, las puras cifras, como dicen, las cifras pelonas, pues no nos ayudan mucho, ¿no? Ya cuando nos explican más a detalle qué es lo que quieren decir, bueno, pues ahí lo entendemos de mejor manera y como dices, no se falsea la información, ¿no? Sí, inclusive, pues como tú dices, estamos viendo la información financiera, o sea, pero también en las notas es donde nos damos cuenta realmente a grandes rasgos cuando te la presentan, cómo es que está sopesando la operación ahora sí que la empresa, ¿no? O la institución.
que es también muy importante, algo que también uno tiene que checar los créditos, tanto de un lado para clientes como de otro lado para proveedores. Entonces, definitivamente las notas es algo que no podemos dejar de revisar, que es punto clave dentro de lo que es la auditoría. Claro, y creo que incluso en el previo de nuestra intervención del día de hoy, me preguntabas que cuál era el escenario actual de la auditoría, o sea, cuál es el enfoque actual del auditor con el de hace 10 o 15 o 20 años, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que hay de diferente ahorita o cuál es el perfil que se debe tener, ¿no? Exactamente, sí. ¿Sí? Entonces, respondiendo a esa inquietud, el papel del auditor en la actualidad pues ya es diferente. Anteriormente nosotros lo que hacíamos como auditores pues era revisar las cifras de lo que había ocurrido en un ejercicio determinado, ¿sí? De cierta manera nosotros o nuestro trabajo estaba orientado al pasado, o sea, revisábamos lo que ya había sucedido. Inclusive yo me acuerdo hace unos años, llegabas y bueno, las pruebas de que tenías que estar en los inventarios finales, que en la apertura, y realmente era revisión, era mucha revisión de papeleo, las facturas y hacer, en ese tiempo tenían sus hojas tabulares, ¿no? O sea, que ponías y llenabas y que comprobabas que estuviera todo, y o sea, era parte de... No, y luego a los auditores nos odiaban en las empresas, ¿no? Sí, porque monopolizábamos la copiadora. Exactamente. O sea, de todo queríamos sacar copias y hacíamos auditoría por kilo, ¿no? Sí, nos llenábamos de copias. Revisé el gasto, copia. Revisé la factura, copia. De todo sacábamos. Terminabas con unas cajas aquí de todos los clientes, ¿eh? Ajá. Digo, ahora monopolizamos el escáner, ¿no? Porque ahora todo lo escaneamos, pero la esencia no es esa. O sea, seguimos todavía revisando las operaciones y transacciones pasadas, tenemos ese enfoque orientado al pasado, pero algo bien importante que es un cambio que trajeron las NIA desde su implementación en el año 2012, fíjate, ya son 9 años que pasamos de normas de auditoría mexicanas a normas internacionales. Uno de los cambios importantes que trajeron estas NIA es la auditoría basada en riesgos. ¿Qué quiere decir esto de auditoría basada en riesgos? Que el papel del auditor ya no es nada más revisar lo que sucedió, es decir, ya no revisar a toro pasado, sino también, con base en la información que revisó, de alguna manera tratar o ayudarle a la empresa a que pueda prevenir riesgos, ¿sí? ¿Y riesgo en qué sentido? De manera muy general, riesgo en el sentido de que la empresa no logre sus objetivos. Por ejemplo, ¿cuál es el principal objetivo de una empresa? ¿Para qué se crea un negocio? Tanto lo general es el lucro, ¿no? Para obtener utilidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal riesgo de una empresa? Pues que tenga pérdidas. Entonces, el papel del auditor en la actualidad ya no es revisar lo que aconteció, es que con base en lo que aconteció pueda identificar situaciones a futuro para que su trabajo ya no sea correctivo, sino que sea un trabajo de carácter preventivo y que con esto pues agreguemos valor al trabajo de auditoría, ¿sí? Que no sea un trabajo solamente de validar cifras o de revisar gastos o de sacar copias, no, sino que realmente sea un trabajo de verdadero análisis de información en el cual se permita prever cuáles pueden las situaciones a las que se puede enfrentar a futuro la institución que se está auditando y que bueno, de esa manera nuestro trabajo va a generar valor. Porque ¿a qué empresario no le gusta tener recomendaciones de cómo puede hacer funcionar mejor su negocio, de cómo puede evitar pérdidas, de cómo puede tener más controlada su operación, de cómo puede ser más eficiente? La eficiencia y eficacia, ¿no? Eficiencia y eficacia, ¿no? Y entonces ahí es donde los auditores podemos colaborar. Poner el granito de arena. Exacto. En eso, podemos, sobre todo las empresas que nos contratan, esa es nuestra función. O sea, que con ojos frescos veamos las situaciones a las que la empresa ya se ha habituado por ser parte de su vida cotidiana, ¿no? Sí. Es como, por ejemplo, yo creo que a todos nos ha pasado, que de repente estás, no sé, haciendo un trabajo o estás haciendo algo, y tú ya lo leíste, lo revisaste y según tú está todo perfecto. Se lo entregas a tu jefe lo revisa y lo primero que hace es, aquí te equivocaste. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él lo ve con ojos frescos, tiene una visión nueva, ¿sí? Entonces, ese es uno de los papeles y creo que es uno de los valores clave del auditor en la actualidad. O sea, que aportemos esa perspectiva nueva
esa perspectiva fresca para ver el negocio o la entidad auditada de manera más objetiva y pues hacerles ver las cosas a las que, como decía, por cotidianeidad ya se han acostumbrado, ¿no? Entonces, ese es un rol que ahorita tenemos en la actualidad y que es un reto importante para nosotros como auditores. Entonces, fíjate, algo muy importante, o sea, tú aquí nos estás diciendo lo que es generar el valor es dar un punto, ahora sí que ayudar a la empresa a que crezca, porque realmente es lo que buscas, ¿no? Pero, Miguel Ángel, entonces, un auditor, ¿tú cómo describirías, o qué cualidades son las que un auditor debe de tener? Ok. El código de ética pues nos habla de muchos atributos que debe tener la personal del auditor, las propias mías también lo hacen. Desde luego que hay muchos elementos dentro de su personalidad, como pueden ser la objetividad, la independencia mental, el secreto profesional, etcétera. Pero yo creo que un factor clave para las personas que deseen desarrollar la auditoría dentro de su práctica profesional es precisamente la capacidad de observación y de análisis, ¿sí? Ser muy observadores, ver que ir más allá de los números, ¿no? Como decíamos, no solamente revisamos cifras, sino también ver de qué otra manera nosotros podemos identificar situaciones que pueden ser incluso de peligro para la empresa y reportarlas lo antes posible, ¿sí? En la medida en que nosotros ayudemos a que las empresas tengan una respuesta más ágil a los riesgos que se detecten, pues mayor va a ser el valor que estamos generando como resultado de nuestro trabajo, ¿sí? Donde ya, insisto, no vamos a ser validadores de cifras, sino vamos a estar coadyuvando al desarrollo y crecimiento de las entidades con las cuales colaboramos como auditores. Entonces nos queda perfectamente claro con esto que un auditor definitivamente tiene que tener un panorama amplio, un criterio muy amplio. ¿Por qué? Porque no puede ser una persona que vea todo cuadrado, sino que tiene que ser una persona que vea todo alrededor para poder aportar y dar ese crecimiento. Efectivamente, creo que has dado en el punto central. Anteriormente nos decían que el auditor era la persona que te decía cómo no hay que hacer las cosas. Y el papel ahora del auditor es decir cómo sí las tienen que hacer. O sea, dar alternativas, dar sugerencias, dar propuestas de mejora para que las entidades, bueno, pues puedan desarrollarse de mejor manera. Entonces, creo que es un cambio de paradigma muy importante el que se ha dado en las últimas épocas para los auditores. Ya el papel de auditor policía creo que está muy atrás. Creo que el rol del auditor ha cambiado, debe ser un agente de cambio dentro de la organización y precisamente así debe vérsele, como una persona que nos va a ayudar a mejorar y sobre todo a generar valor para las organizaciones y que coincidentemente va de la mano con el espíritu de nuestro colegio de contadores, que es precisamente el de generar valor, ¿sí? Pues muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy. Muchas gracias, de verdad fue un tema muy es un poquito efectivamente son esbozo, ¿no? Nada más del tema de auditoría. El tema de auditoría, ya que este es muy extenso, es muy amplio y hay mucho de dónde cortar para platicar próximamente. ¿Sí? Pero creo que con esto, a grandes datos, abarcamos lo que es la auditoría, cómo hay que elaborar, qué es lo que se lleva cuando uno es auditor y sobre todo lo que puedes aportar, que yo creo que, como tú dices, es lo más importante. Ahorita vamos a generar valor con nuestro trabajo, ¿sí? Así es. Y como auditor, pues me queda claro que es punto clave hacer esa parte. Sí, y sobre todo otro tema es la capacitación permanente. Decíamos al inicio de nuestra charla que la normatividad fiscal contable es dinámica, cambia cada rato. Entonces, el Colegio de Contadores se ha preocupado por esa parte, por atender las necesidades de capacitación, no solamente de nuestros socios, sino de los contadores de empresa, de las personas que hacen el rol de auditores internos en las organizaciones, etcétera. Y bueno, para quienes ejercen la auditoría en su práctica profesional, hay muchos cursos que están próximos. Hay un
diplomado que está por iniciar en auditoría gubernamental. Se prevé que próximamente haya incluso una maestría, está por ahí. Quizá a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero se prevé ya en estudios, ya está trabajando en ver la posibilidad de incluso generar un programa de posgrado en contabilidad y auditoría gubernamental, que creo que será muy enriquecedor. Es un programa muy novedoso y bueno, pues en ese sentido van los esfuerzos de nuestro colegio. Entonces, capacitación hay, y más ahora, tenemos muchos recursos a la mano, o sea, ya no hay pretexto para no aprender. Tenemos todo a la disposición, ¿no? Libros, cursos en línea, electrónicos, en físico, la cantidad de información que tenemos es ilimitada. Entonces, pues está en nosotros querer aprender y desarrollar. Entonces, pues es la invitación para nuestros espectadores que se sigan capacitando, que se sigan preparando, y en ese esfuerzo de capacitación y actualización, bueno, pues el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán está de su lado. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, ahora sí por esta plática tan amena que tuvimos. Y pues ¿algún comentario final? ¿Algo más? Pues nada más agradecerles, y a nombre del Contador Público Certificado y doctor Roberto Carlos Estrada Zavala, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, darle las gracias a nuestro auditorio por estar presentes el día de hoy y conectarse en esta transmisión del podcast Generando Valor. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Seguimos aquí generando valor en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Buenas tardes. Gracias, muchísimas.